Muy bien, muy bien. Bueno, de hecho, lo principal que tienen que saber es que yo soy de Córdoba, Argentina. Practico como cordobesa, he mantenido mi residencia legal ahí para poder votar en Córdoba por siempre, aunque vivo en Buenos Aires ya hace mucho tiempo y trabajo, bueno, en todo el mundo, así que viajo de un lugar a otro. Soy abogada, estudié en Córdoba y después hice mi PhD en Madrid, en la Universidad Complutense. He trabajado ahí en los principios generales de la ley y cuando volvió la democracia a la Argentina, volví a la Argentina para ser la directora de las iniciativas de legislación del gobierno de Córdoba. Luego me mudé a Buenos Aires para organizar las primeras elecciones presidenciales en el 89. Y luego seguí trabajando en cuestiones institucionales, finanzas políticas, en el Congreso, en las dos cámaras, en los comités constitucionales y luego dediqué toda mi actividad a hacer consultoría y ONGs. Y en ese ámbito, primero fui miembro del Consejo de Transparency International durante 6 años, TI, y luego fui seleccionada como la presidenta del instituto por 2 mandatos hasta fines del año pasado. Así que este es, bueno, cómo he estado trabajando y viajando. Y esto es fantástico porque toda esta cosa con ONGs es muy interesante. Y hoy estamos acá para hablar sobre corrupción. Es algo que todos piensan, todos vemos, todos leemos y lo sentimos también. Y es algo que, bueno, florece porque, bueno, florece también en la oscuridad, por así decirlo. Y estaba hablando antes con las personas que trabajan para nosotros en esta presentación y hablábamos sobre el concepto de acciones y pensamientos poco claros. Todo el concepto de corrupción, ¿no? Es el oscuro o gris, o sea, no es realmente transparente, uno no sabe qué está sucediendo, está construido alrededor de un modo de hablar poco claro, que no hay una cierta solidez, pero de algún modo es atractivo y es algo que atrae principalmente, parecería atraer principalmente a los lados más negativos de nuestra naturaleza con respecto, por ejemplo, a la avaricia y estas cosas. ¿Y qué has experimentado en la lucha contra la corrupción y dónde ves? ¿Cómo ves que esto se vaya a ir en un futuro? Porque hay toda una ola de cambios en los gobiernos, en el mundo, en las figuras autoritarias que parece quieren quedarse por siempre en el poder. Hemos estado hablando ya durante varios días sobre esto y ha estado trabajando en anticorrupción y después de 40 años de trabajar en este ámbito, podemos decir que hemos logrado algunos objetivos y que hemos progresado con respecto a las regulaciones, convenciones, a poner el tema en la agenda. Y este es el lado positivo. Pero la corrupción también es algo que está cambiando cada día. Y se ha vuelto más sofisticado que los temas que enfrentábamos hace unos 30 años atrás en los países. Se ha vuelto algo transfronterizo, una mezcla con flujos ilícitos financieros, lavado de dinero y los esfuerzos para detener estos tipos de crímenes. Y también hay nuevos actores
en el ámbito que presentan nuevos desafíos. Por ejemplo, el crimen organizado y su involucración en la corrupción y en la política presentan también problemas para superar este tipo de actividades, que no es lo mismo que tratar la corrupción que aparece en los sectores de la economía legal, de los negocios, por así decirlo. Entonces, creo que tengamos que pasar de reglas a acciones reales y efectivas para poder tener un impacto en lo que estamos intentando hacer. Porque las reglas, como sabemos, son necesarias, pero también no suficientes. Entonces, tenemos que mantener actualizada la lucha contra la corrupción con el desarrollo de la actividad criminal que es corrupta en el mundo. Y esto, por supuesto, varía de país a país, de contexto a contexto. Y como mencionaban, vamos a tener tiempo de hablar también sobre esto. Una captura estatal también es un nuevo problema. Algunos regímenes autoritarios han introducido lo que muchas personas llaman corrupción geopolítica, que es el uso de la corrupción como herramienta de política exterior de estos países. Los regímenes autoritarios. Entonces todo esto está lleno de desafíos, de riesgos y por supuesto tenemos la tecnología en la lucha contra la corrupción, pero también facilitando la corrupción. Entonces es realmente un escenario muy interesante y preocupante. Bueno, me voy a concentrar en los Estados Unidos por unos momentos. Tuve una conversación ayer con alguien que estaba hablando de un nuevo tipo de criminalidad y una corrupción en los Estados Unidos, un cierto grupo de inmigrantes. Y mi experiencia al leer la historia y vivirla de algún modo es que cada grupo de inmigrantes lucha por su lugar, trayendo un cierto nivel de criminalidad, no en el grupo, sino individuos dentro del grupo, y crean la corrupción, y esto vuelve. Los Estados Unidos diría quizás el caso más famoso cuando los Estados Unidos se expanden hacia el occidente. Había gente ahí que ya vivía ahí durante miles de años. Entonces, por una cuestión de obtener las riquezas del continente, cometen genocidios como gobierno de los Estados Unidos, infectando a las personas en modo que mueren por no tener anticuerpos a estas enfermedades. Y si llevamos todo esto hacia la actualidad y vemos cómo está presentado, vemos películas como John Wick. En el universo Wick hay una organización gigante corrupta que corrompe todo el mundo. Está formado por criminales organizados de diferentes países y tienen esta comisión y de algún modo lo lideran desde alguna parte en el medio del desierto. Pero bueno, es una cosa muy interesante, parecería ser desde Italia, pero bueno, la gente es corrupta por su propia avaricia, parece ser parte de nuestra humanidad. He participado hace algunos años con algunos jueces que fueron a la prisión por soborno, pero al final todo sigue creciendo. En la actualidad esperamos que los guardarrals que hayamos establecido a través de la Constitución de los Estados Unidos no vaya a desarmarse y a destruirse por nadie en
la administración política, porque nuestra Corte Suprema ha decidido que el presidente puede hacer lo que quiera siempre que diga que está realizando la misión de la presidencia y queda completamente inmune a estar en juicio por cualquier cosa. Entonces, y vemos en otros países las mismas cosas, en Rusia con muertes extrajudiciales, y todo el propósito parecería ser tener cantidades de nivel de crímenes económicos. Y creo que todo tiene que ver con estos crímenes económicos y la fuerza, la potencia, el poder que viene de esto. Y creo que nadie sepa cómo se hace para superar esta tendencia de ser víctimas de nuestras propias naturalezas, porque a veces esto va alrededor del instinto de supervivencia, pero tenemos corrupción que lleva al tráfico de personas, que lleva a los narcóticos, a fraudes de diferentes tipos. Y ayer discutíamos cosas como intercambios de información entre gobiernos internacionales, como los escándalos pueden ser un impedimento a la corrupción. Antes hablábamos de un escándalo que sucedió en un grupo, hablábamos de las 4 I, la letra I, que podemos discutir hoy. Entonces, cuéntanos cómo funcionan estas 4 Is. ¿Cómo las están usando? Porque eso fue realmente interesante, el concepto de integridad, comenzando con integridad. Es cierto, estamos hablando sobre la fórmula para anticorrupción, que es la fórmula de las 4 Is, la letra I. Y creo que haya 4 cosas en las que tenemos que trabajar. Necesitamos mayor integridad, mayor información, menor impunidad y menor indiferencia. Y en particular con respecto a la integridad, cosa que creo que está al centro del problema, como dice Stanley, el problema de la corrupción tiene que ver con la naturaleza humana. Aunque yo tenga un enfoque un poquito más positivo. No, yo no soy negativo, simplemente reconozco lo que es la naturaleza humana. Sí, estoy de acuerdo, pero creo que siempre exista la posibilidad de decir no, más allá de la avaricia, de la tendencia a hacer algunas cosas para poder tener poder, porque el poder también forma una parte importante de esta ecuación, pero la integridad está al centro del problema y por supuesto no se puede garantizar integridad simplemente haciendo pasar leyes, porque la integridad es una cuestión mucho más compleja, más allá de la legalidad o qué es legal o cuáles son las leyes que prescriben. Entonces, hablábamos sobre la importancia de la educación, no en la universidad o en las escuelas de negocios, sino la educación desde el jardín de infantes, en los hogares, para poder realmente crear una cultura de integridad, de transparencia, en un país donde la corrupción es sistémica. Esto es algo muy importante, pero difícil de lograr. La segunda I es la información. Mencionaba que la corrupción es más fácil que aparezca en contextos en la oscuridad, donde hay falta de transparencia. En la oscuridad, sí. Entonces, si tenemos más acceso a la información en general, desde el público, pero también desde las autoridades a cargo de aplicar la ley,
Esto sería mucho más eficaz con respecto a la detección y a la prevención de la corrupción una vez que se tenga la información. Y el compartir la información en modo internacional es uno de los temas clave que tenemos que tratar por los procedimientos que tenemos en muchos de estos casos de corrupción. Fueron creados en el siglo XIX, ni siquiera en el siglo XX. Y estamos viviendo un problema con flujos de dinero que van rapidísimamente de un lugar a otro, de una cuenta a otra, de una empresa a otra, con simplemente un clic en el celular. Entonces tenemos que adaptar esos procedimientos y regulaciones. La información, por supuesto, puede ayudar en la investigación y en el juicio de los casos. Menos impunidad, tercera I, es central, porque cuando se tiene impunidad, volviendo a la naturaleza humana, uno tiene la tentación, o la tentación es más alta, de involucrarse en este tipo de actividades criminales. Nadie va a sufrir consecuencias. Nada sucede. Entonces, Delia, ¿podríamos definir la impunidad como estar por encima de la ley? Sí, sí, podemos decir que estoy de acuerdo con eso. Es la falta de consecuencias legales por lo que uno está haciendo. Y nos lleva así a la cuarta I. Porque cuando la población sigue votando a personas corruptas, esta tolerancia a la corrupción es otro incentivo. Yo mencionaba en nuestra conversación de ayer, justamente, por ejemplo, en Argentina, la duración promedio de un proceso contra corrupción es de 20 años. ¿Pueden imaginar 20 años para llegar al final de un juicio para sancionar a alguien? Cuando estaba en la universidad y enseñaba gobernanza, hubo una sentencia, una decisión de una corte muy importante de algo que había sucedido 20 años antes. Mis estudiantes tenían 22, 25 años de edad, ni siquiera sabían de qué se trataba el caso, no sabían nada sobre la persona que había sido sancionada. Tuve que explicarles todo. Entonces, el efecto deterrente de esta condena estaba totalmente ausente. Nadie lo sabía, a nadie le importaba. No sé si estoy totalmente de acuerdo con el efecto deterrente. Quizás lo pensaría desde un punto de vista diferente. El hecho de que alguien pueda ser convencido 20 años más tarde, quizás cometieron su crimen a los 20, 30, ahora tienen 50, 60 y se creen libres y de repente vienen llevados a la prisión. ¿Por qué? Porque, bueno, el recuerdo de la memoria del gobierno es más larga. Y vimos esto después de la Segunda Guerra Mundial, los juicios por los crímenes nazistas y otras cosas más. Entonces, esto de algún modo despierta a la gente, probablemente despertó a su clase a darse cuenta de que quizás creen que algo, bueno, pueden salirse con las suyas cuando en realidad no. Claro, pero el efecto es más débil que cuando uno tiene una convicción más rápida. Sí, puede ser. Y una cosa que sucede en particular en el sur global, diría, en América Latina claramente, una vez que nos movemos hacia adelante en la lucha contra la corrupción, y en 11 países en América Latina, 2 en África, vimos el mismo esquema de corrupción. Una vez que personas de negocios, líderes de negocios y presidentes han sido ya condenados, lo que vemos ahora, 10 años más tarde,
es que estas condenas se han vuelto nula porque la evidencia que se dio en confesión dijeron, sí, nosotros pagamos esto a este actor político para obtener el contrato o el privilegio o lo que sea. Una vez que esta evidencia ha sido utilizado para condenar a las personas o para enjuiciarlas, por ejemplo, la Corte Suprema en Brasil dijo que esta evidencia es anulada. Y esto afecta no solo los resultados de los casos en Brasil, sino en 11 países más. Entonces, este moverse hacia adelante y hacia atrás en la lucha contra la corrupción es uno de los problemas que estamos viendo. Y esto crea nuevamente la sensación de que uno puede superar la ley, puede estar por encima de la ley, lo que es realmente algo preocupante, en particular con personas potentes o políticos, como mencionaba. Y las decisiones de la Corte Suprema que generan muchas preocupaciones en muchos países, porque el efecto de este modo de pensar también puede afectar a otros sectores. Hay unos que piensan que ha sucedido en los Estados Unidos por la impunidad de la aceptación de lo que parecerían ser sobornos de personas muy ricas a jueces de la Corte Suprema porque no siguen el código de ética de otros jueces. No tienen consecuencias. Y hay un motivo por el que la gente puede tener, por ejemplo, a algunos animales, por ejemplo, en las granjas, para que no se escapen, porque si les ponen electricidad en las cercas no pueden escapar, pero al final del día también sucede con las personas. Cuando creamos impunidad, nos queda el escándalo. Y el escándalo es bueno, pero si no resulta en consecuencias, bueno, ha sido un gran teatro. Vimos, por ejemplo, en El Mago de Oz, donde el mago está moviendo todos estos mecanismos y dice, no miren detrás de mi cortina, sino miren hacia otro lado, que es donde está el efecto de lo que quiero que vean. Hacemos esto mucho. Las consecuencias son importantes, los escándalos son importantes para poner los temas a la prioridad de la agenda pública por un momento, pero las consecuencias no vienen de un escándalo. No, no necesariamente. Y la gente tiene memorias breves. O sea, no es que tengan breves recuerdos o memorias, sino que quieren continuar con sus vidas. No quieren estar siendo bombardeados continuamente con estas cosas porque quiero, por ejemplo, pagar la escuela de mis hijos, comprar comidas, viajar con mi esposa y no quiero estar siempre llenado de esta negatividad. En países con corrupción sistémica, lo que sucede con todos estos escándalos donde uno sigue al otro de manera continua, se genera una desinvolucración por parte de la sociedad. No solo lo que está diciendo, de que, bueno, tengo que ocuparme de mis cosas personales, sino también la sensación de que sea imposible hacer cualquier cosa acá. Entonces no me importa, todos estamos bien, todos estamos haciendo lo mismo y la gente, bueno, se decepciona, luego pierden confianza en las instituciones, en los guardianes, en todo, incluso en la ley, lo que crea así un círculo vicioso de sentirse por encima de la ley o desear sentirse también por encima de la ley si los más ricos o los políticos pueden no sufrir de consecuencias y por qué yo no. Y esto es una cultura muy negativa.
Lo que miramos en las organizaciones y motivos de la deshonestidad de los empleados. Esto es toda una cuestión de corrupción a todos los niveles, de los niveles más pequeños a los microniveles. Y muchos dicen, bueno, vi a mi jefe hacer esto que sé que es inadecuado. Entonces, ¿por qué yo no? ¿Por qué no puedo hacer lo mismo? ¿Por qué yo tendría que tener un estándar diferente? Hay un país en América Central, es más, dos, que se han ido más al dar consecuencias, no siempre, pero sucede, poniendo al presidente en la prisión por haber robado fondos de seguridad social, porque robaba con impunidad. Y en otro país fue el hijo del presidente quien robaba. Entonces, si hay un movimiento, es quizás un paso hacia adelante y dos hacia atrás, o dos hacia adelante y uno hacia atrás. Creo que el autoritarismo tenga un rol grande en la corrupción. Creo que haya diferentes sensaciones. Puede ser más duro, como se puede ver en Rusia, en China o en países así, y otros son más suaves, más como una tela de araña, donde las cosas parecen suceder. La gente se lastima, pero no pasa nada. Nadie siente que puede hacer nada, entonces pasa. Y creo que esto sea incluso más peligroso. Y por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió en Mussolini, en Italia y en otros países, con algunos dictadores, después de que la gente se cansó del autoritarismo fuerte. Pero el autoritarismo suave es mucho más peligroso, porque la gente no le presta tanta atención, porque bueno, después de todo no hay nada que pueda hacer y no me afecta directamente. Y es el modo de pensar que tiene condiciones que son vagas. Hay una expresión en el mundo de la lucha contra el fraude, que si quieren saber qué pasa en el mundo, simplemente sigan el dinero. Y esto se aplica también a la corrupción. Así que si pueden seguir el dinero, van a poder comprender qué sucede con la corrupción. Hay muchas iniciativas que intentan hacer este principio, seguir el dinero, para que sea una realidad en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, los esfuerzos recientes de tener un registro de propiedad de acceso público está yendo hacia esa dirección, para poder realmente facilitar el conocimiento de quién se encuentra tras la empresa, quién está gestionando las decisiones o tomando las decisiones, o de dónde viene el dinero cuando hablamos de, por ejemplo, finanzas de campaña. Y todos estos tipos de medidas, también aquellas que protegen a los denunciantes, los whistleblowers, que intentan hacer transparencia o dar información sobre algún hecho corrupto. Todas estas son medidas que como sociedad estamos aplicando para poder facilitar el seguir el dinero. Pero hay también otras herramientas tecnológicas que facilitan la anonimidad o que complican el seguir el dinero, como el uso de criptomonedas. Saben, en América Latina, en mi región, el crimen organizado está utilizando las criptomonedas para mover sus bienes y realizar
negocios ilegales con estos activos. Esto es importante y mencionaba un ejemplo de un algoritmo. No, no era un algoritmo, son otras cosas que han sucedido. Voy a hablar luego del algoritmo, pero hubo un caso de ransomware. Ransomware ha tenido un problema grande con la corrupción, porque el dinero que viene del ransomware, el cibersecuestro de datos, para corromper a otros individuos, gobiernos y una red grande de negocios, hospitales, empresas de electricidad, y terminó sucediendo que después de que se pagaba el dinero a los extorsionistas, se les devolvía el dinero. Y el motivo era que los bancos en otras partes del mundo, bueno, y de hecho se pagaba, a esto iba, se pagaba con cripto. Entonces quiero que todos comprendan que cripto, la criptomoneda, no es realmente una criptomoneda, es pseudo anónimo. Recuerden que tenemos un libro mayor de transacciones que no se pueden borrar ni alterar. No tenemos la capacidad de hacerlo tecnológicamente. Esto significa que se puede seguir. Se sigue el dinero a algunos bancos y estos bancos luego se dan vuelta, toman todo este dinero y lo devuelven. Porque para que la criptomoneda pueda ser utilizada, debe convertirse a moneda fiat, porque en sí no es una moneda real, porque no viene emitido por ningún gobierno ni controlado por un banco central. Entonces, en algunos países lo están utilizando como medio de intercambio, como en El Salvador, donde se puede aceptar Bitcoin, pero se está haciendo más como un casino, donde uno, bueno, esto es en algunos países donde es un medio de intercambio. Cuando estuve en una conferencia de anticorrupción hace algunos años en la Ciudad de México, pude hablar con un funcionario de la Embajada de los Estados Unidos de la IRS. Era un policía que tenía básicamente, bueno, su pistola y su trabajo era buscar crímenes con criptomonedas y a la vez era un agente del FBI, que los dos tenían credenciales diplomáticas, los dos trabajaban juntos y lo que sucedió fue que desarrollaron un algoritmo para poder leer los libros mayores distribuidos. Y les encantaban los casos con criptomoneda porque no hacía falta tener testigos, no tenían que hacer nada más que producir el libro mayor distribuido que muestra exactamente quién recibió el dinero, qué hicieron con el dinero, a dónde fue el dinero y no se necesita nada más para poder continuar con el caso, porque es indeleble, no se puede borrar. Es imposible con la tecnología actual cambiarlo. Sí, cuando se está en la cadena, se está en la cadena y se tiene acceso a todo. Pero nadie puede modificar ni un punto, ¿no? Simplemente se puede seguir moviendo, pero eventualmente tiene un punto en el que se tiene que detener. Y lo que la gente no sabe es que en sí no tiene un valor particular. No es que sea diamantes o lingotes de oro o plata, sino que puede utilizando, por ejemplo, el oro se utiliza en algunas industrias.
em, que involucra la electrónica, los proyectos nucleares. Lo mismo sucede con los diamantes. Tienen una industria particular, pero no lo mismo sucede con cripto, porque ¿qué es? Es un algoritmo matemático que utiliza el mismo algoritmo para producir una imagen que se llama Bitcoin o se llama cualquier otro nombre, no tiene un valor intrínseco. Bueno, vemos que los valores en el mercado suben y bajan y a veces, bueno, uno se siente tentado, pero es simplemente una apuesta. Bueno, pero yendo al algoritmo muestra esto, que la tecnología puede ayudar a detectar la corrupción y a seguir el dinero. Claro, claro que puede. Si tienen la voluntad de hacerlo y usarlo. Sí, alguien tiene que tener la voluntad. ¿Y cómo la mafia, la Cosa Nostra, cómo hizo para existir durante tantos años y hacer tanto dinero como hizo? Sin corrupción. No podía. Simplemente no podía. Y lo mismo con cualquier otro grupo de crimen organizado en el mundo, excepto en países donde el gobierno es el criminal. Volviendo a este ejemplo de imitación de lo que dicen los empleados en las empresas, y esto es corrupción, no es algo que suceda solo en la esfera pública, también sucede en las empresas, por supuesto. Y creo que este sea un ejemplo muy interesante cuando se habla del sector de negocios sobre el cumplimiento. Creo que el cumplimiento en los últimos años, como parte de empresas estructuradas, han pasado de simplemente cumplimiento legal a integridad. Y un tema importante, o un desafío importante. Tenemos una pregunta. ¿Leana o Emati? Supongo que lo he pronunciado bien, pero si no, por favor, les pido disculpas. ¿Qué se está haciendo con la reputación cuando se tiene estos escándalos? Liana, te voy a dar un ejemplo. Después del escándalo en Panamá con los Panama Papers, se dieron muchos nombres, en particular uno en América Central, muy prominente, y tuvo que cambiar todo el modo en el que hacían negocios con sus clientes internacionales. Decía que no estaba haciendo nada y aún así sus huellas digitales estaban por todas partes en todas estas estructuras. Con una empresa legal que se creó en Canadá. Entonces usaba sus servicios y estaba como en otro nivel, pero bueno, surgió su nombre. Publicó en América Central, negando una vez y otra que él no tenía nada que ver con esto, que no sabía qué estaban haciendo y toda su empresa, su bufete de abogados, cambió el modo en el que hacían negocios en Panamá, realizando este tipo de estructuras. Así que tuvo un efecto ahí. ¿Perdió trabajo? No, aunque hubiera debido, pero sin dudas no los buscaban tanto para estas estructuras como antes, porque de repente se dieron a ver y fue vergonzoso para él, para su familia, para su país justamente, porque había sido el jefe de Hacienda de su país. Acá estaba promoviendo evasión de impuestos internacionalmente y encontraron sus huellas digitales. Bueno, justamente con las manos en la masa. Así que sí, puede tener un efecto grande. Y no es solo en este área en particular, puede afectar muchas cosas. El escándalo tiene este efecto.
a veces afectando generaciones de personas. Puede afectar a los hijos, puede afectar a sus hijos, cómo se los mira. Tendemos a culpar a los hijos por los pecados de los padres como especie. Y esto sí creo que tenga un efecto muy potente, pero no es por siempre. También hay que recordar eso. Porque la sociedad no recuerda durante mucho tiempo. Claro, y también no en todos los casos. Esto también sucedió con la reputación no solo de personas e individuos, sino también de empresas. Y luego vuelven a hacer negocios y probablemente tienen que cambiar no solo el modo en el que están trabajando, sino también los planes que están usando o el nombre que están utilizando, la marca y las empresas familiares, por ejemplo. Esto es muy común. Lo que creo es que estas consecuencias o los efectos de este escándalo a veces vayan más allá del daño reputacional de quienes están involucrados y se tiene cambios importantes en la regulación o en la creación de estos guardarrails, como decíamos antes, Stanley. Por ejemplo, el caso Watergate tuvo muchos efectos con respecto a cómo regular el dinero y las relaciones políticas. Pero eso fue hace muchos años atrás. Y lo que sucedió con este tipo de situaciones fue que con el pasar de los años se detectaron nuevos modos de no cumplir con la ley o de encontrar estos vacíos legales y continuar. Entonces, con respecto a la política, por ejemplo, hay una historia infinita de escándalos, regulaciones, nuevos escándalos, modificaciones de las regulaciones y esto es algo que sigue y sigue. Ah, somos una especie que siempre encuentra recursos. Sí, sí. Es volviendo a la cuestión de la naturaleza humana. Exacto, es todo naturaleza humana. Y para quienes quieren comprender cómo controlar la corrupción, mencionabas que es algo que comienza en casa, ¿no? Son cosas simples, como cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, mentir a los padres. ¿Cuáles son las consecuencias de robarle caramelos a alguien o lo que fuera? Hay consecuencias. Les decía un ejemplo de un joven de 9 años en la India, quien nos dijo en una investigación con Transparency International, él era muy franco, muy abierto, que para tener buenas notas tenía que llevarle a la maestra una tarjeta telefónica prepagada cuando había que escribir todos los números, ¿no? Y quedó totalmente claro que para poder tener buenas notas tenía que pedirle a la madre y al padre que les dieran una tarjeta prepagada para que él pudiera dárselo a su maestra. Y imaginen entonces el tipo de cultura que se está creando con este ejemplo. Porque así los niños aprenden ya de los ejemplos que ven con respecto a la integridad, a la educación. Esto es realmente clave. Y está mencionando algo más que es muy interesante. Hay dos partes, la parte de la corrupción a los niveles más altos, las personas corruptas, quizás sí, quizás no, pero cuando sucede, sucede. Y luego tenemos quienes están simplemente intentando sobrevivir. Y la pregunta es, ¿la relación? ¿Dónde empieza a reducirse la corrupción o dónde se puede ayudar a disminuir esto?
para mejorar a la gente desde el punto de vista económico. Porque si la gente no puede comer, no le importa realmente qué dicen las reglas. Uno simplemente quiere comer. Entonces le doy un ejemplo. Yo vivo en un país donde hay más de 800 millones de armas. Un país de 365 millones de personas. 800 millones de armas en las manos del público. O sea, el 70% de la gente no tiene armas de fuego. Entonces, esto deja unos 300 millones. Sacamos a los demás 65 millones de personas. Digamos que hay 300 millones de personas. Entonces, 210 millones no tienen armas de fuego. O sea que 90 millones de personas tienen 800 millones de pistolas. Si esas personas no pueden comer, no pueden dar de comer a sus familias o les parece muy difícil hacerlo, ¿qué pueden hacer con esas armas? ¿En dónde entra la pobreza? ¿Dónde está la capacidad de sobrevivir para controlar la corrupción? Me pregunto si se puede hablar sobre eso. Recuerdo cuando me contaba sobre una anécdota en África, donde un ministro muy importante me dijo, a mí, presidente de Transparency International ahí, bueno, Delia, las culturas son culturas. En mi país, cuando tomamos un puesto público, decimos que es nuestro momento para comer. Ahí está. Esto es una declaración fuerte, fuerte. Y por supuesto, no creo que porque no se tenga dinero uno va a involucrarse en la corrupción. El problema es que cuando uno tiene necesidades como estas, como tan básicas, físicas, no tiene suficiente tiempo para pensar en la corrupción o en lo que sea. Es una cuestión de prioridades. Pero pasar esto, por ejemplo, a un tema muy común, como decir, bueno, si hacemos que los salarios sean más altos, vamos a detener la corrupción. Bueno, creo que esto no sea correcto en particular porque lo he visto en la práctica. En muchos países, los salarios públicos que se han aumentado para evitar la corrupción y la realidad es que no han evitado absolutamente nada, sino por el contrario. Entonces, la relación de la corrupción con la pobreza tiene que ver con el hecho de que el dinero se pierde en la corrupción y es lo que falta para el bienestar, para las infraestructuras apropiadas, para el cuidado de la salud, para la posibilidad de tener un futuro para una persona. Es por esto que cuando se comparan, por ejemplo, el índice de transparencia, de corrupción o cualquier otra medida de corrupción con los índices que tienen que ver con las situaciones sociales de un país, se ve la correlación. No estoy hablando de causa, sino de correlación. Que este tipo de mapas que generalmente vemos, que muestran la situación de un país, la situación de la democracia, la situación de libertad de prensa o cualquier otra condición, se correlacionan con la corrupción o la transparencia de esos países. La corrupción como tema humano está muy relacionado con muchos otros temas y cuando se tiene corrupción, las posibilidades de que uno personalmente pueda tener un futuro, pueda trabajar, pueda ser libre, pueda moverse y pueda mejorar son inferiores que cuando uno vive en un país libre, donde las cosas funcionan,
y donde realmente quienes cuidan, cuidan y no favorecen la corrupción. Tenemos a más de 40 personas que nos están escuchando acá. He respondido a una pregunta, pero ¿alguien más tiene preguntas? Porque esta ha sido una conversación que hemos tocado muchos puntos. No estaba diseñado para darles necesariamente un modo pedante de cómo gestionar los problemas, sino más para explicar que la naturaleza humana es lo que es y las condiciones y los países son lo que son. Y compartir también nuestras preocupaciones. Exacto. No queda claro, como Delia nos contaba, tenemos correlación, no causación, porque una correlación no necesariamente es una causa, es simplemente una tendencia estadística que sucede, que dice que esto está sucediendo, esto parece estar sucediendo, pero no sabemos por qué están sucediendo necesariamente. Entonces es un problema más difícil de resolver y quizás nunca se resuelva. Bueno, simplemente porque no puede ser gestionado por las personas. Esto es importante, por ejemplo, en el sector de los negocios, cuando la gente quiere crear una cultura de integridad en la empresa, entonces hacen muchísimos códigos de ética y cada empleado tiene que firmar una copia del código de ética. Pero luego, cuando preguntan qué dice el código sobre una cosa u otra, nadie sabe responder a las preguntas. Es como cuando alguien compra, cuando compramos cosas con garantía o pedimos algo en internet y hay que decir, hacer clic en sí si lo quieren comprar. Nadie lo lee porque es algo que está escrito por abogados. Entonces está escrito para ayudar a quien quiere vender el producto. Es por esto que es tan importante tener la formación apropiada con respecto a la integridad. Creo que esto sea correcto. Sí. Y la palabra correcta es apropiado. Nos quedan simplemente unos 6 minutos, así que, ¿qué sería una formación apropiada? A la gente le encantaría escuchar sobre esto porque has utilizado un término perfecto, apropiado. Creo que tiene que estar relacionado con el negocio en el caso en particular, o si estamos hablando en la escuela, conectado al contexto. Tiene que ver con casos reales, dilemas reales. Y el uso de dilemas en la formación sea mucho más importante que hablar sobre las reglas. Hay que presentar el dilema e intentar facilitar las herramientas para pensar y las actitudes críticas para poder detectar conflictos de intereses y comprender que algo está sucediendo. A veces, hace un tiempo atrás, como Transparency International, se me ofreció un regalo hermoso. Era realmente precioso. E inmediatamente le dije a la gente que yo tenía que dar eso a la organización porque no puedo aceptar regalos. Y hablé con otra ONG, una persona que estaba ahí y que estaba recibiendo lo mismo, y me dijo, pero Delia, ¿qué has hecho? Tienes que tener el regalo, porque es un regalo para ti. Y yo pensé, bueno, no se está dando cuenta de que este es un conflicto de intereses y esto puede crear una situación poco clara. Y era una ONG de anticorrupción también. Así que hay que ser capaces de detectar los problemas y realmente pensar antes de actuar. Y esa es la formación adecuada. Creo que este sea un buen modo de hablar sobre esto.
Y otro modo de pensarlo es como parte de la formación, enfatizar las consecuencias de superar las líneas. Si mentíamos a nuestro padre, por ejemplo, ¿no? Sabíamos que nos hubieran podido matar si mentíamos a nuestros padres. Así que, por supuesto, durante una formación uno tiene que destacar que la imitación no es el modo. En muchas empresas, en muchos gobiernos, en muchas sociedades. Porque como mencionaba, es mi momento de comer, como había dicho este político. Recuerdo, sí, una nueva presidencia en un país en el Caribe y eran prácticamente las mismas palabras. Ha llegado mi momento de comer, de beber o de obtener los beneficios. Bueno, diría que es hora de saludarnos, son las 57. Si tienen preguntas, tenemos también chats, pero no tienen que ver con lo que hemos estado hablando, pero vemos que nuestro público sigue acá. Esperamos poder hacer también más cosas más y concretas, y me interesa mucho realmente lo que está haciendo Transparency International y lo eficaz que está haciendo, mirando en los diarios, como veo en las redes sociales, qué es lo que está sucediendo. Así que espero que tengamos este efecto fabuloso de salud en el mundo y que las cosas puedan mejorar. Es una acción colectiva. Todos tenemos que contribuir en la lucha contra la corrupción, porque todos somos las víctimas de la corrupción. Exacto, y esta es una excelente declaración. Todos somos víctimas de la corrupción, por eso todos tenemos que luchar contra ella. Muchísimas gracias, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias por los comentarios, muchísimas gracias por todo. Es siempre un placer conversar contigo y esperamos vernos en Bogotá en estos días. Muchísimas gracias. Hasta luego, que tengan lindo día.